Si me pueden ayudar, Robert, para ir pasando las diapositivas. Vamos a empezar entonces leyendo nuestro versículo para que será parte de nuestro estudio. Lo encontramos allí en Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Nos dice lo siguiente, allí la palabra de Dios. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Cuál es el primer llamado que hace Jehová allí? ¿Cuál es la primera orden? ¿Cuál es el primer imperativo? Toquen la trompeta, ¿en dónde? En Sión. Ahora, en este momento, ¿Sión es un lugar literal o es un lugar espiritual? En estos tiempos, es un lugar enteramente espiritual y comprende todos los que somos profesos hijos de Dios. Y lo primero que dicen es toquen trompeta. La trompeta tenía unos sonidos específicos y uno de esos sonidos específicos era para prepararse, para venir al templo, para reunirse. Había otro que era para prepararse para la guerra. Otro tenía que ver con otras ceremonias. Eran 4 tipos de sonidos que tenía el shofar o la trompeta. Así que en este orden de ideas, esta trompeta tiene un llamado especial. ¿Y cuál es? Según los versículos. ¿Cuál es el motivo? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Si viene el día de Jehová, entonces ese sonido de trompeta tiene que llamar a una preparación. Bien. El comentario bíblico adventista, ayúdeme por favor a pasar la siguiente, Robert. El comentario bíblico adventista en la página 966 nos dice lo siguiente. En vista de que el gran día del Señor se apresura con ritmo acelerado y que solo quedan unos pocos y preciosos momentos del tiempo de gracia, corresponde a la iglesia de Dios se levante de su letargo espiritual, se arrepienta y se humille. ¿Qué 3 cosas tiene que hacer el pueblo de Dios? Levantarse, arrepentirse y humillarse. Y humillarse. 3 cosas. Bien. Entonces fíjense que el llamado, la trompeta, el sonido de la trompeta, tiene un efecto en el pueblo de Dios y ese efecto lo lleva a 3 cosas. ¿Cuáles son? Despertar, arrepentirse y humillarse. Siguiente, por favor. Hay muchos en Sión que están satisfechos con lo que han alcanzado espiritualmente. Se sienten ricos y enriquecidos y que de ninguna cosa tienen necesidad. Y es un grave problema que pasa dentro, no afuera, dentro. Entonces se sienten bien con lo que tienen. Yo así estoy bien. Yo no necesito más. Sigue diciendo, otros sienten que en su necesidad están demasiado aletargados o dormidos para experimentar un cambio, o esperan que su deficiencia sea recompensada en el tiempo de la lluvia tardía, y esto es altamente peligroso, porque dicen, eso a la larga cuando el Espíritu Santo venga, a mí me va a cambiar todo, y así no funciona. Siguiente, por favor. Todos ellos necesitan ser despertados por el sonido de la trompeta de Sión de su centinela. Ahora es cuando se debe efectuar una obra de pleno arrepentimiento para limpiar el alma de toda contaminación. Entonces lo primero que encontramos es, hay un sonido de trompeta. Ese sonido de trompeta tiene 3 efectos en el pueblo de Dios y eso tiene que ver con el reavivamiento y la reforma. ¿Cuál es la consecuencia? Siguiente diapositiva y vamos a ir a ver Joel capítulo 2, versículos 15 al 17. Nos dice lo siguiente. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad a la reunión o a la asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella.
Porque ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Fíjense entonces que aquí encontramos la consecuencia del sonido certero de trompeta. Se reúne la iglesia, aún los niños, inclusive los más pequeñitos, dice allí que los que maman, todos deben reunirse. ¿Y cuál es la labor de los líderes de iglesia? Allí llamados sacerdotes. No, según el texto, humillarse delante del Señor y decir, perdona a tu pueblo. Entonces fíjense que cada líder de iglesia está llamado a postrarse delante de Dios, a pedir por su pueblo. Porque todos cometemos pecados. Todos los que estamos aquí. Todos. En ese orden de ideas, ese llamado implica que antes hubo una reprensión. Implica que el Espíritu Santo hizo algo en nuestra mente que nos empieza a redagurgir, y hay una necesidad de lo que llamaremos reavivamiento y reforma. Ahora, les voy a preguntar y me gustaría escuchar 2 o 3 opiniones. Para ustedes, ¿qué significa reavivamiento y reforma? Para ustedes, ¿qué significa? Sí. Bueno, tener un cambio de la conducta para bien, ¿ok? ¿Alguien más? Sí, hermano Jairo. Volver a tener el fervor primitivo del primer amor para hacer la obra de Dios con poder. Ok, volver a tener el primer amor para hacer la obra de Dios con poder. No es nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. Ok, mi hermana. Reconocer cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios y sentir la necesidad de ese cambio y cambiar. Ok, sentir la necesidad de ese cambio, la necesidad de Dios para realizar un cambio real en nuestras vidas. Muy bien. Leemos entonces de la Review and Herald del 25 de febrero del año 1902. Nos dice allí precisamente el Espíritu Profecía. Debe realizarse bajo la administración del Espíritu Santo. Hablando del reavivamiento y la reforma. ¿Bajo quién tiene que hacerse? Bajo el Espíritu Santo. ¿Quién dirige el verdadero reavivamiento y reforma? El Espíritu Santo. Entonces, cuando lo dirige Él, no hay problema, no hay error. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. Y esto póngale el bombillo rojo, anótenlo. Igual esto lo voy a dejar en mi canal de YouTube y en mi perfil de Facebook para que lo puedan repasar. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. ¿Qué es lo que hace la trompeta entonces? Resucitar nuestra vida espiritual. Nuestro letargo se debe a que poco a poco nos estamos dejando morir espiritualmente. Pero decimos, ¿cómo puede pasar esto? Vamos los sábados a la iglesia, hacemos devocional, la escuela sabática, todos los días escucho sermones del pastor que sea. ¿Por qué me estoy muriendo espiritualmente? No debería, o por qué estar tan dormido. No debería pasar, en teoría. Pero estamos viendo entonces que esto tiene que ver con lo que el Señor Jesús dijo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué pasa? No entraría al reino de los cielos. Así que el reavivamiento es esa resurrección de esa muerte espiritual que estamos teniendo. Ahora la reforma, siguiente. La reforma significa una reorganización, lo que decía allí, lo que tú decías. Significa una reorganización, un cambio en las ideas, las teorías, en los hábitos y las prácticas. Entonces, obviamente, de una u otra forma todos venimos de Babilonia. De Babilonia nosotros traemos nuestras propias ideas, nuestros propios conceptos, nuestras propias teorías, pero muchas veces esas ideas y teorías no están conformes con la palabra de Dios. Así que la reforma hace que esos cambios e ideas se adecúen de aquí en adelante a lo que Dios dice, a la forma de hacer las cosas como Dios manda, como Dios ordena. Eso es un sonido certero de trompeta. Cuando lo que escuchamos, cuando lo que vemos no hace o no permite que haya ese cambio de ideas o no me lleva a cambiar esas ideas, algo ahí está mal, no es por ese lado. Y es lo que queremos que hoy tengamos. Sigue diciendo, la reforma no traerá buenos frutos de la justicia a menos que esté vinculada con el reavivamiento del espíritu. Ambas han de realizar la obra señalada y al hacer esta obra, ambas deben combinarse.
no puede haber un cambio de vida si primero no hay un reavivamiento de la vida espiritual. No hay forma de que mis malos hábitos cambien si no tengo el deseo que el Espíritu Santo cambie eso. No hay forma entonces de que yo quiera dejar un mal hábito si yo no busco a Dios todos los días. Sin Dios no hay reavivamiento. Y si no hay reavivamiento, no hay forma de que haya una reforma en nuestras vidas. Vamos a ir a ver unos ejemplos de los claros sonidos de trompeta, que precisamente nos muestran de qué se trata esto del reavivamiento y la reforma. Siguiente. Ahora, el caso de Jonás y los ninivitas. ¿Cuál fue el mensaje de Jonás? Destrucción. Va más por ahí. Va más por la cuestión, sí. Es más la cuestión de arrepentimiento. Pero obviamente este mensaje estaba, mire, en tantos días. ¿Y será que los ninivitas sabían por qué? Ellos lo sabían y lo entendían. Bien, ahora, en ese orden de ideas, ¿cuál fue la consecuencia de ese mensaje de Jonás? Empezando por quién. ¿Qué hizo el rey? Convocó ayuno, convocó asamblea. ¿No es lo mismo que pasó en Joel, lo que dice Joel? Toquen la trompeta, reúnan a todos, a los ancianos, a los niños, a los de pecho, a todos. ¿Qué hizo el rey en Nínive? Exactamente lo mismo. ¿Y qué produjo? Un reavivamiento y una reforma. ¿Cómo cambia la cosa? Ahora, ¿hizo algo Jonás de manera espectacular? No. ¿Hizo algo Jonás que llamara la atención de todo el mundo de manera estrepitosa? Solo predicó la palabra. Y eso produjo un reavivamiento y una reforma. Siguiente caso. Moisés. O como a veces se escucha mucho por ahí, Moisés. Le dicen Moisés. Moisés. Ayúdeme a alguien por favor a leer Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Versículos 25 y 26. Y fíjense, vamos a analizar allí de manera muy rápida cuál fue ese sonido certero de trompeta y qué es lo que significa para este contexto. Éxodo 32, versículos 25 y 26. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque aún no había permitido para vergüenza entre los enemigos, Moisés se puso a la entrada del campamento y le preguntó: ¿quién está por el Señor? Júntense conmigo, y se juntaron él todos los enemigos. Amén. Bien, contexto del becerro de oro, ya sabemos todo lo que pasó. Y Moisés hace un llamado, un sonido certero de trompeta. Los que estén por el Señor, ¿a dónde deben ir? Vengan conmigo, ¿cierto? Eso es lo que dice Moisés. Júntense conmigo los que están por el Señor. Ahora, ¿qué había pasado anteriormente? El desenfreno del pueblo, el becerro de oro. Pero fíjense quién permitió o qué líder de iglesia permitió ese desenfreno. Aarón, el segundo al mando, prácticamente. Entonces fíjense que aquí nos presenta un principio interesante. Damos bienvenida a la familia Gómez García, bienvenidos. A mí, ¿cómo estás? Bueno, Dios los bendiga. Gracias. Chévere que vengan acá. Muy bien. En ese orden de ideas, vamos a la siguiente diapositiva, porfa. Ahora, fíjense algo bastante interesante y es que de los primeros mensajes que el Señor Jesucristo dio, lo encontramos precisamente allí en Mateo 4, versículo 17. Dice lo siguiente: desde entonces, cuando dice entonces esta expresión desde entonces, algo anterior había pasado. ¿Qué había pasado? Su bautismo y la tentación en el desierto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Será el mismo mensaje de Jonás? ¿Sería en esencia y en principio el mismo mensaje de Moisés? Fíjense que todo va a lo mismo. Reavivamiento y reforma tiene que ver con este punto. Entonces, vamos a ver el problema. Porque así como está la solución, bueno, como se presenta, vamos a ver entonces que para cada verdad de Dios, el enemigo tiene una falsificación. Y eso es algo completamente cierto. Entonces, ya hemos visto, en esencia,
¿Cuál es el verdadero reavivamiento y reforma? Vamos a repasarlo antes de. ¿Qué es reavivamiento? Resucitar espiritualmente. La resurrección de la vida espiritual. Bien, uy, no me dejó mal. Bien. ¿Qué es la reforma? Son los cambios. Los cambios. La acción. Los cambios y la transformación que vienen de esa resurrección espiritual. No puede haber una sin la otra. Ahora, puede haber, bueno, la pregunta también para el repaso. ¿Quién ministra o quién es el que lidera realmente ese reavivamiento y esa reforma? El Espíritu Santo. Entonces, lo tenemos claro. El Espíritu Santo es quien dirige el reavivamiento y la reforma. El reavivamiento es la resucitación o la resurrección de la vida espiritual, y la reforma es el cambio que se da conforme a esa resurrección. Pero como decíamos, para cada verdad de Dios, el diablo tiene una falsificación. Y aquí es donde vamos a poner el bombillo rojo, le vamos a poner la lupa, porque vamos a ver en 5 puntos la falsificación que puede presentar el enemigo. La número 1, vamos a ver allí 5 características del falso reavivamiento. 5 características. Dice la primera: falsas doctrinas, espíritu de discordia y revolución, grandes engaños, fanatismo y lo que ahora llaman nueva luz. Es que me ha llegado nueva luz. Esas 5 características, cuando se examinan con la Biblia, vamos a ver que es un falso reavivamiento y que infortunadamente muchos hermanos, muchas partes del mundo están siendo engañados con estas 5 características del falso reavivamiento. Siguiente, por favor. Vamos a ver la número 1. Falsas doctrinas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Alguien, por favor, con voz fuerte que me ayude a leer ese versículo. Primera de Timoteo 4, 1. ¿Es el que está ahí? Sí. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien. ¿Qué creen ustedes que son doctrinas de demonios? Todo lo que va en contra de Dios. Entonces, exacto. Ese es el punto, que está disfrazado de cristianismo. Entonces yo puedo pararme aquí y decirles, Jesús no existe, en Jesús no hay salvación. Ahí ya, sí, uno la tiene porque ya, pero ¿qué pasaría si les digo, miren, Jesús es tan bueno, es tan lindo, es tan hermoso, su amor es tan grande, que hasta el diablo y sus ángeles se van a salvar? Va por ahí. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a ver el siguiente versículo que dice allí, y es un versículo que va a pasar en esos tiempos. Fíjense que el anterior dice que el Espíritu expresa que en el fin de los tiempos o en el tiempo final pasará esto, que muchas personas darán adhesión a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que la gente quiere escuchar, no lo que Dios desea que escuchen. Pero también dice 2 Timoteo 4, versículos 3 y 4. Ayúdame a leerlo, Robert, por favor. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, cuando nosotros como personas no queremos escuchar la verdad, entonces van a aparecer, el enemigo le pone a uno entonces estos falsos maestros que le empiezan a predicar cosas que no son. Y vienen tan disfrazadas de cristianismo que generalmente, ay no, ese sermón estuvo divino, yo salí avivado. Con tanta mezcla de mentira que prefieren oír a las fábulas en lugar de lo que Jehová dice. Fíjense, por ejemplo, lo que nos dice la siguiente declaración, que se encuentra precisamente en Conflicto de los Siglos, página 447. En cada departamento religioso, Satanás está listo para introducir a aquellos cuyos corazones no están santificados y cuyos espíritus no están bien equilibrados. En cada departamento de la iglesia, en cada parte de la iglesia, en todas las iglesias, siempre Satanás está listo a introducir maestros falsos. Porque el propósito de él es contaminar. Saludos a Jason desde Estados Unidos que nos está siguiendo aquí por las redes. Entonces siempre está listo. El enemigo no se va a quedar quieto. Donde quiera que el apóstol Pablo, hablando del apóstol Pablo, fundase una iglesia,
había algunos que profesaban aceptar la fe, pero que introducían herejías que de haber sido aceptadas habrían hecho desaparecer el amor a la verdad. Fíjense que algo muy similar pasa cuando se habla en 2 Tesalonicenses 2, que los que se pierden fueron los que no quisieron escuchar el amor a la verdad, los que quisieron apartarse del amor de la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre van a venir este tipo de personas a hablar lo que no es. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso, Jeremías 28, y se los dejo de tarea, nos presenta una perspectiva bastante interesante. Allí encontramos 2 profetas de Dios. Encontramos a Ananías, que significa Jehová es mi estandarte, y encontramos al profeta Jeremías, que significa Jehová sea exaltado. Y ambos tienen una profecía que darle al pueblo. Todo el pueblo está reunido, ancianos, sacerdotes, el rey, y hay 2 mensajes, hay 2 profecías. La de Ananías dice, tranquilos, en 2 años Jehová va a acabar con los babilonios. En 2 años. Tranquilos. Paz. Amor. ¿Saben cuál es el mensaje del profeta Jeremías? Entréguense a los babilonios para que no perezcan. ¿Cuál mensaje creen que les agradó más? En 2 años ya, hermanos, 2030 Jesús viene. Pilas. 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 Un mensaje peor todavía. Hermanos, no se preocupen. Este gobierno se arregla y vamos a vivir sabroso. Pilas. Pilas. Porque hay mucho cristiano en esa tónica. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia? Alguien ayúdeme ahí en sus Biblias. Jeremías 28, versículos 15 y 16. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, el Eterno no te envió, y tú has hecho confiar a este pueblo en mentira. Por tanto, así dice el Señor: yo te quito de sobre la tierra, y este mismo año morirás, porque hablaste rebelión contra el Eterno. Y en el 7º mes del año, Ananías murió. Con esa profecía que le enseñó entonces ese falso profeta al pueblo, rebelión. Rebelión. Suena muy bonito, pero está enseñando rebelión contra Jehová. Entonces tengamos cuidado de las cosas que suenan muy bonitas. El reavivamiento y la reforma no se dan por la emoción, se da por el entendimiento. Siguiente, Robert, por favor. Segundo punto, este fue el primero. Falsas doctrinas. El segundo punto tiene que ver con un espíritu de discordia y de revolución. Apocalipsis 12, versículos 7 y 9 nos dice lo siguiente. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ese espíritu de discordia que precisamente nació en el enemigo hizo que se empezara a hablar mal del gobierno de Dios. Ya todos sabemos la historia, no vamos a ahondar en ella. Veamos la siguiente declaración del espíritu de profecía para poder entender un poco más cuál es ese espíritu de disensión, ese espíritu de discordia y de revolución que se levanta dentro de la iglesia. El mismo espíritu acusador estaba en él. Está hablando de una persona que estaba hablando en contra de la iglesia como tal y de los principios que la iglesia como tal enseña, basados en las escrituras. El mismo espíritu acusador estaba en él. Es decir, que según él, la iglesia estaba equivocada y Dios estaba llamando a un pueblo que obraría milagros. Un poco de contexto es que para ese momento, ese predicador, estaba completamente en contra de el método de Cristo, que tiene 5 pasos para alcanzar a las personas, que la iglesia estaba equivocado con eso. Y él quería empezar a meter dentro de la iglesia que podríamos empezar a hacer milagros como se veían en los días de los apóstoles. Ahora, ¿eso es posible en este momento? ¿Que lo hagamos nosotros? No. De pronto ese es un milagro, pero silenciosamente, que venga de Dios. No con la
Bueno, los invito entonces a que posteriormente vamos a tener entonces el tema de los dones espirituales para entender cómo suceden los milagros ahorita, ¿sí? Sí los hay, pero no como 5 minutos. Bueno, nos tocó entonces, nos tocó correr. Bien, en ese orden de ideas, siguiente. En ese orden de ideas, cuando se levantan personas, y esto lo hago de manera muy abierta, sé que ustedes han escuchado acerca de estos hermanos. El que está a la derecha, bueno, izquierda de ustedes, el primero, es el hermano Natanael Baloyes, que se levantó en contra de la iglesia diciendo que, 7 razones por las cuales la abandonaba, entre esas que Jesús no entró en el lugar santísimo en 1844, no cree en Ellen White, a quien se le manifestó pues el don de profecía para la iglesia, para este tiempo, entre otras cosas más. El que se encuentra al otro extremo es un hermano muy escuchado, sobre todo por los hermanos que son fervientes amantes de la Reforma Protestante, que es el señor Oscar Sandé. No les voy a decir no lo escuchen, tampoco les voy a decir escúchenlo, pero lo que puedo decir es evítenlos, en lo posible. Según él, Sodoma y Gomorra no fue destruido por fuego del cielo, sino que fue un volcán. Y que la iglesia está equivocada. Es un claro ejemplo de lo que se predica e infortunadamente, pues este tipo de cosas se han llevado a muchos de la iglesia. Siguiente, por favor. Creo que con este terminamos porque no nos da el tiempo. Tercer punto, grandes engaños, y aquí vamos entonces a colocar atención. Siguiente, Apocalipsis 12:12 nos dice precisamente: alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y esto es un punto muy especial para los jóvenes, porque si algo pasa hoy en día, es que ustedes son el principal punto de ataque. Porque los jóvenes serán la principal fuerza del Señor, el principal ejército para la predicación de su evangelio. ¿Y cómo los está engañando? Espectáculos, luces, música estruendosa. ¿No me creen? Siguiente. Fíjense que Apocalipsis 13:13 dice que este falso profeta, ¿cómo va a engañar a muchos? ¿Cómo va a engañar a la gente, inclusive a los escogidos? También hace grandes señales, empezamos por ahí, de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Este falso fuego habla del falso reavivamiento, que se da por las emociones, y va a emplear cualquier tipo de engaño. Vamos a avanzar rápido, me queda poquito. Esa parte del conflicto de los siglos 449. Satanás manifestará su poder por todos los engaños posibles y llamará en su ayuda a todos los ángeles caídos de su reino. ¿Cuántos medios va a emplear Satanás? Todos los posibles, inclusive a los que se puedan llamar adventistas. Y aquí vamos a poner el bombillo rojo y con esta terminamos porque creo que el tiempo no nos da. Voy a mostrarles algo. Acá. Tranquilos. Cuando diga entonces le da pausa. Porfa. Lo primero que vamos a escuchar es una canción enteramente secular, ¿sí? Yo creo que muchos la conocemos, la hemos escuchado en algún momento. Por favor. Hasta la habremos dedicado. Sí, no pasa nada. Es secular. ¿Ahí hay alarma? Paremos. ¿Ahí hay alarma? No, porque es algo secular. Sí, es algo enteramente secular. Uno va por la calle, no hay ningún problema. La siguiente que vamos a escuchar es del cantautor cristiano Alex Campos. ¿Ahí ponemos alarma? Sí, claro. Pasar. Sí, es que, o sea, el cuerpo se mueve de una vez. Claro. Y somos rítmicos, por supuesto. Sí, somos musicales. Lo que pasa es que ya escuchó, ya tiene letra que va para la parte divina. Entonces, digamos que ya Pero no hay problema porque eso santifica la música, ¿o no? No, pero pues, Bueno. Siguiente. Porque todavía no ponemos alarma. La que vamos a escuchar, sí, démosle play porque creo que no se ha acabado. Ahora sí, démosle play. La que vamos a escuchar es adventista.
¿Cómo así? La que vamos a escuchar, ya vimos los dos ritmos anteriores, secular, un cristianismo carismático, ahora vamos a escuchar al adventista. ¿Hay alarma? Ah, no, porque es adventista, ahí ya no hay alarma. Ahora, fíjense entonces, ¿hay diferencia con lo anterior? No, pero esto llama a muchos jóvenes. Sí, pero ¿qué les mueve? Lo rítmico, las emociones. ¿Está hablando de arrepentimiento o algo? No. Fíjense entonces el problema que se radica acá. Fíjense entonces que cuando vemos con la Biblia cómo es el reavivamiento y la reforma que Dios ordena por su palabra, por un sonido certero de trompeta que dice arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, pero cuando esto entonces se tapa con espectáculo, con luces, con música que no es, el mensaje se pierde y damos un sonido incierto de trompeta, llevándonos a donde no tiene que llevarnos. Exactamente lo mismo que hizo Ananías. Lo mismo. ¿Hay reavivamiento y reforma allí? Porque ya precisamente el espíritu de profecía lo dijo. Con esos ritmos estruendosos el Espíritu Santo no se puede manifestar. ¿Y quién dirige el reavivamiento y la reforma? El Espíritu nos acompañes y que nos guíes en el estudio también de la escuela sabática. Nos encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. No se pierdan el 24 de este mes, la segunda parte.